Los invito a abrir en Hechos, capítulo 15, y voy a continuar con lo que hace 2 semanas atrás, para la Santa Cena, había compartido. Esta sería la segunda parte. No somos religiosos, amén. No somos religiosos. Por lo menos eso es lo que busca el Señor en nosotros. ¿Se acuerdan que la primera vez, busquen en Hechos capítulo 15, y si quiere marcar el libro de Lucas, marque con un papelito o con algo, capítulo 4. Son los 2 pasajes que vamos a leer. Hechos 15, ya les voy a decir el versículo, y Lucas capítulo 4. También ya les voy a decir después el versículo. Pero lo importante de todo esto, hermano, es que cuando nosotros vivimos lejos de Dios, como vive la mayoría de las personas en este mundo, y como nosotros también lo éramos, vivimos en confusión. Y usted lo ve, miren, en esta época lo ve mucho. Falta que el gobierno anuncie algo, los medios anuncien algo y ya toda la población con temor. Por un lado, está bien en respetar, en tratar de cuidarnos, pero yo no me refiero a eso. Yo lo que me quiero referir que a veces qué fácil que el diablo nos asusta, qué fácil que a veces el diablo nos esclaviza con mentira. El Señor lo denominó y lo identificó al diablo como el padre de mentira. Y así como leíamos, y que después lo vamos a leer, decía esta canción, de que cadenas se rompen. ¿De qué cadenas se rompen? ¿De qué está hablando eso? De que muchas veces las personas dicen, yo me preparé, estudié, quise formar un hogar, quise formar mi familia, quise hacer esto, tuve intención de hacer bien, pero como que me encuentro que todo lo que hago me sale mal. Quiero ir para allá y termino yendo allá. Quiero hacer esto y termino, creo hacer esto porque es bueno y me encuentro que esto también me trae más complicaciones y problemas. El Señor Jesús dijo algo: sin mí, nada podéis hacer. Y también dijo estas palabras: creed en mí, porque yo he vencido al mundo. Para los nuevos le quiero hacer una pequeña introducción. Cuando el Señor comenzó su ministerio a la edad de 30 años, se dirigió al río Jordán, donde estaba su primo Juan, que bautizaba, como algunos se han bautizado hace unos meses y como algunos tienen deseo de bautizarse. Si bien acá no tenemos el río, pero el Señor lo hizo en el mismo río. Los judíos que querían salir, o las personas, no solo judíos que querían bautizarse, salían y acudían a ese lugar el día que Juan se acercaba y los bautizaba. El día que fue el Señor, el Espíritu Santo, dice visiblemente, o sea, todos lo vieron, bajó en forma corporal de paloma y se asentó sobre la cabeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos los presentes ahí atestiguan que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Después de ahí dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí estuvo 40 días y 40 noches. Y dice que fue llevado para ser tentado por Satanás. Eso dice la Biblia. O sea, la intención del Padre y a través del Espíritu Santo, el Señor fue llevado para ser tentado por Satanás. Al Señor se lo denomina muchas veces como el segundo Adán. Ayer lo hablábamos con los hermanos. ¿Por qué se lo denomina el segundo Adán? Porque fue el segundo hombre que estuvo en la tierra sin pecado. Adán, cuando fue formado sin pecado. Pero ante la prueba, ante la tentación del enemigo, cayó Eva y Adán. Y de ahí
llegamos hasta nuestros días. El Señor vino para deshacer, para destruir las obras del diablo. O sea, pero ¿cómo lo logró? No cortó camino ni hizo nada fuera de lo que Dios no nos pide a nosotros, sino que por eso fue llevado al desierto. Y ahí fue tentado por Satanás. El diablo, cuando él estaba ya varios días avanzado su ayuno. O sea, imagínense que algunos están aprendiendo a ayunar y los que ayunamos, que a veces nos cuesta ayunar un día, que es no comer, tomar agua, simplemente, desde que se sale el sol hasta que se pone el sol. Imagínense que ayunó 40 días y 40 noches, o sea, ni de día ni de noche comió. En un determinado momento se le aparece Satanás y le dice, convierte estas piedras en pan. Y el Señor, con sabiduría y lleno del Espíritu Santo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó a un pináculo del templo. O sea, el pináculo es algo anecdótico, era la parte más alta que había ahí en la ciudad. Y le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo esto es mío. Yo te lo daré si postrado me adorares. Y él le dijo, escrito está, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Gloria a Dios. Dice que después de esto, el diablo le dejó, por un tiempo, pero le dejó. Eso hace hincapié a un pasaje que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué es someterse a Dios? A veces a nosotros hablamos de sometimiento, pero lo que pasa es que nuestra carne, que está tan mal acostumbrada a hacer y a vivir muchas cosas, cuando entra la palabra de Dios, cuando empieza a entrar el Espíritu Santo, nos empieza a corregir la vida. Nos empieza a mostrar lo que es bueno y lo que es malo, lo que podemos y lo que no podemos hacer. No porque Dios es un caprichoso, sino porque es para nuestro bien. Para que podamos vivir días felices, para que podamos gozar de la salvación que Él nos da, para que podamos someter al diablo. Mire, muchas personas recurren a brujos, ahora está muy de moda, bueno, son los tiempos del fin. Usted lo escucha, vení que te traigo el amor y hace un trabajo de atadura y esto, o sea, el diablo está en todos lados, ustedes lo pueden escuchar todos los días en la televisión o en la radio. Antes se escondía un poquito más, hoy lo pueden escuchar libremente. Pero el Señor también dijo palabras como la siguiente: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando el Señor, después que fue tentado, el diablo huyó. Y el Señor nos enseña eso mismo a nosotros. Que si nosotros queremos tener triunfo, que si queremos aprender a moldear nuestro carácter, que nuestro carácter es el conjunto o la cantidad de, muchas veces, de costumbres que nosotros tenemos, forma nuestro carácter. Depende cómo nos hayamos criado, en el lugar donde hemos estado, hemos pasado tiempo, en la familia que hemos vivido, las cosas que ahí se desarrolla nuestro carácter. Pero cuando venimos a Dios, a través del Espíritu Santo nos produce un nuevo nacimiento. Y ahí esas personas que eran mal contestadas, mal habladas, violentas, con muchos vicios malos, con costumbres malas como robar o tantas cosas, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas y nos transforma. Por eso el Señor le decía, es necesario nacer de nuevo. No importa la edad que tengamos, Dios lo llama a ese nacimiento espiritual en nuestra vida, un nuevo nacimiento en Dios. Entonces cuando nosotros le permitimos, porque ahí hay una cosa, el Señor siempre cuando se acercaba a un enfermo, cuando se acercaba a alguien que escuchaba, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? No se olvide de esas palabras. Tenemos que querer. Nos tiene que interesar. Porque cuando nosotros rechazamos, a veces decimos, sí, yo quiero,
pero nuestros actos rechazan a Dios. Y yo cuando compartí la primera vez les decía de que el Espíritu Santo, que el Señor nos dejó, Él dice que después que el vino fue muerto, de una forma muy cruel y muy dura. Una vez que fue muerto, Él regresó y estuvo otro tiempo con sus discípulos. Y se movió en distintos lugares y se le aparecía. O sea, dio certeza de que Él volvió de la muerte y le dijo, yo ahora me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Él estará todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, ¿para quién? Para aquellos que le aman a Dios, para aquellos que le han recibido en su corazón. Ya no estamos más solos. A veces podemos estar rodeados de gente, pero estamos solos. Podemos estar en medio de una multitud, pero estamos solos. Yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Y cuando Él ascendió, los mandó a un lugar, a un aposento, dice la Biblia, y descendió el Espíritu Santo. Y ahí los discípulos, y todos, no solo los discípulos, sino todos los que estaban ahí en ese lugar, y después otros, empezaron a hablar como el Señor Jesús, a entender esto que usted tiene en la mano. Sabe que mucha gente lee esto, pero no lo entiende. Le revela un misterio que dice la Biblia. Se ha de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo. Entonces por eso es que nosotros vemos tantas religiones. Y a veces cuando uno está tan inmerso en este mundo que se escucha decir lo siguiente. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones no enseñan nada malo. Y aparentemente, parecería que sí. Pero también la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Por eso a veces vemos fanáticos religiosos que, como le decía la vez anterior, hasta se inmolan, ponen bomba y matan a otras personas. Cuando Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Dice la Biblia, ignorad las Escrituras y el poder de Dios. Fíjense, si usted quiere un hecho de lo que le digo, ¿quién lo mató a Jesús? Algunos dicen fueron los romanos. Los romanos fueron los que golpearon el martillo y clavaron los clavos. Pero los que tenían que estar con él, los fariseos, la gente religiosa, la que él cuando lo vienen a prender le dijo, todos los días estoy con usted en el templo, todos los días estoy con usted en la sinagoga, y vienen de noche a agarrarme con palos y con fuego. Ellos fueron lo que, ¿por qué? Porque cayeron en un fanatismo. Que eso es algo que el cristiano se tiene que cuidar. Nosotros no somos fanáticos, somos seguidores de Cristo. Y que el Señor nos ayude para no transformarnos como se transformaron esa gente. Le molestaba que el Señor un día de reposo sanó a un hombre enfermo que estaba por años postrado. Y ellos, como era el día de reposo, se enojaron. Y dice que después procuraron matarle. Escuche esto. Y querían matar al que Dios había sanado. Eso léalo, ahí lo tiene en la Biblia. ¿Cómo puede ser? Ahora, cuando nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ahí nos baja la tierra. Ahí nos empieza a ver. Ahí nos empieza a mostrar cómo son las cosas. Por eso él dio un ejemplo, lo que se conoce cuando le preguntaron al Señor, una parábola, de quién era el prójimo. Yo le doy 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo?, le dijeron. Y ahí le contó una comparación. Hubo un hombre que en el camino lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto.
Pasó un sacerdote, lo miró, siguió. Pasó un judío, pasó otra persona, pasó un samaritano. ¿Y saben por qué él hizo hincapié en un samaritano? Porque los samaritanos no querían saber nada con la religión. Pero dice que el samaritano agarró, lo curó, lo alzó, lo llevó al mesón, lo llevó al hospital, pagó y después volvió para ver cómo estaba ese hombre. El Señor les dice, ¿quién es? ¿Quién fue el prójimo de ese samaritano? Y esa es la verdadera razón por la cual el Señor nos llama y nos transforma. Porque Él nos llama porque quiere que vivamos en unidad. Yo le quiero compartir aquí en la Biblia, para retomar lo que estaba hablando, en el capítulo 15, del verso 7 al 9. Lo vamos a leer y yo se lo voy a explicar. Dice, y después de mucha discusión, capítulo 15 de Hechos, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, le dio testimonios, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Le voy a explicar qué estaba pasando ahí. Los apóstoles, después que fueron investidos con el Espíritu Santo, ellos salieron de dos en dos y empezaron a predicar y a hacer milagros, a sanar, a libertar personas. Y algunos judíos ortodoxos de la línea, de la misma línea que fueron los que acusaron ante Pilato y Herodes para matar a Jesús, se habían convertido a Dios. Pero ellos seguían teniendo las estructuras de que querían la circuncisión y que querían un montón de ritos. Y como usted lee ahí, yo no se lo quise leer todo, después lo invito en su casa a que lo lea. Se armó una gran discusión entre ellos. O sea, discutían. Por eso arranqué de ese versículo que dice, después de mucha discusión. Después de mucha discusión. Se levantó Pedro y habló estas palabras. Y le dijo, lo mismo que Dios hizo conmigo, yo lo estoy viendo, que lo está haciendo con los gentiles. Los gentiles eran no judíos, cualquiera que no es judío, que no es hebreo. O sea, ellos le llaman los gentiles porque supuestamente los que no tenemos Dios, los que vivimos perdidamente. Dice, yo he visto que lo que hizo conmigo, también lo hizo con ellos. Y Dios, que es el que conoce los corazones, ¿qué derecho tenemos nosotros para impedírselo? Pasemos ahí, den vuelta a la hojita. Acá está la resolución. En el 15:28, que era lo que yo le hacía hincapié la vez pasada. Capítulo 15, verso 28 de Hechos de los Apóstoles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Yo que tomé ese versículo para decirle que lo que vemos ahí. Ahí estaban en una discusión. ¿Qué pasa a veces cuando nosotros estamos en una discusión y sale nuestro orgullo? Nadie quiere perder. Todos queremos tener la razón. Las cosas son como yo digo. Las cosas son así porque, y ahí seguro que citaban como lo fue Pablo, como lo fue el mismo Pedro, por eso Dios le tuvo que dar una revelación. Ahí vienen y no porque Moisés dijo esto, porque Abraham dijo lo otro, porque mi papá, porque mi mamá, porque el que me enseñó la Biblia. Y ahí no solo eso, porque los hombres no nos podemos poner de acuerdo en política, en deporte, en religión, en nada, porque nuestro orgullo predomina muchas veces aún sobre la razón. A veces la razón no es necesaria. Y si no, usted lee ahí cuando apedrean a Esteban un poco más adelante.
Esteban le hizo ver todas las veces que el Espíritu Santo le quiso hablar. Y ellos no escucharon. Y no solo que no escucharon, que como Esteban le decía eso, dice que crujieron sus dientes, agarraron piedras y lo apedrearon. Que Dios nos libre y nos guarde de cosas semejantes. De ser necio, que es necio, loco. Por eso Dios todo el tiempo en la Biblia repite una cosa: ser sensible a la voz de Dios. Sensible. Que es algo sensible, algo suave, algo que permite, algo que siente. Por eso también dice: yo te pondré un corazón de carne. Y el Señor, y ahí ellos le dijeron a los convertidos, a los que estaban viendo todo ese espectáculo de que los apóstoles mismos con otros ahí discutían. Pero fíjense, para volver a rescatar lo mismo, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Saben qué? Una de las cosas, el Señor les llegó a decir palabras duras a veces a los fariseos, como por ejemplo sepulcros blanqueados. Le decían porque le mostraban al pueblo una cosa y en sus casas, en su vida particular, vivían otra. Pero acá rescato desde el que habla, que dice que le pareció bien al Espíritu Santo, pero a ellos también. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, dice la Biblia también, como en el Apocalipsis y en otro, que Dios está pronto, que Dios está a la puerta de nuestro corazón, que Dios nos quiere enseñar una mejor vida, que Dios nos quiere enseñar un mejor camino, que Dios nos quiere enseñar que por ahí donde vamos no es por acá. Yo soy el camino, pero está en nuestra voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad, la voluntad. La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero ¿cómo? Entonces nosotros ahora la pregunta que nos surge: ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Pasemos a Lucas. Capítulo 4. El título de guía que tiene esto a partir del verso 14, ahí un poquito antes está la tentación de Jesús que yo le nombré en el capítulo 4. Pero nosotros vamos a empezar a leer a partir del verso 14. Y dice que Jesús principia su ministerio, o sea, cuando comenzó a predicar, a hablar. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y recibiréis poder cuando hayáis sido investido con el poder de lo alto. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, en las iglesias de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿A dónde se crió el Señor? En Nazaret. Y en el día de reposo, el día que no se podía hacer nada, el día sábado, el día que no se podía tocar obra alguna, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que el Señor entraba todos los días de reposo. Y se levantó a leer y se le dio. Presten atención a estos detalles, hermanos. Vayan prestando atención. Él dice que no agarró el libro, sino que se le dio. O sea, el que le alcanzó, los judíos lo tienen como los papiros, ¿eh? Como usted ve que antes los reyes, cuando anunciaban algo, abrían un papel así enrollado, leían, lo volvían a cerrar y se lo llevaban. Así tienen los rollos, hasta el día de hoy. Y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¡Qué casualidad! El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar
el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de su palabra de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. El Señor manifiesta para lo que Él vino a la tierra. Nosotros podemos tener muchas cosas en nuestra vida. Pero así como también predicó el pastor y predicaba Chiche de unos amigos ahí, y también que se hicieron amigos del Señor Jesús y que el Señor Jesús los iba a visitar y ahí estaban las dos hermanas. Una cosa es necesaria, dice el Señor. La primera, la principal, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas el Señor te la va a agregar, te la va a añadir, te la va a dar. Y Él es Dios, no es hombre. Porque los hombres prometemos y a veces podemos hasta tener las mejores intenciones. Pero somos limitados, no podemos cumplir. O fallamos, o nos equivocamos. Pero el Señor dijo: primeramente buscar el reino de Dios y mi justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Y Él ahí, cuando principia su ministerio, volvió a Nazaret, donde Él, o sea, ahí él era el chico del barrio. Él era el hijo del carpintero. Pero ahora volvió en el poder del Espíritu Santo. Comenzó su ministerio. Ahora volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para vanagloriarse. Fíjense que él hacía un milagro, hacía cosas y decían: no lo comenten, no digan nada. Pero dice que su fama, ¿qué? Se esparcía. Porque las cosas que él hacía no la habían visto ni la podían hacer nadie. Y entró a la sinagoga en el día de reposo como era costumbre. O sea que él ya siempre iba a la iglesia, entraba y escuchaba y oraba y compartía con ellos. Pero en ese momento alguien se levantó y le dio el rollo del profeta Isaías. ¿Y saben por qué todos los ojos de los que estaban ahí dice que estaban sobre él? Porque todos sabían, por profecías antiguas, que ese libro y que ese pasaje precisamente iba a ser leído por el Mesías, por el Salvador, por el nuevo Adán que les comentaba. Todos los ojos estaban sobre él. Y él comienza a hablar y hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. Pero miren un poquito más adelante cómo empieza a salir el fanatismo. ¿Yo por qué les quiero compartir esto? Porque muchas veces no recibimos más bendiciones en nuestra vida. No alcanzamos más cosas, más metas. No podemos a veces bendecir más a nuestros familiares, a nuestro vecindario, a la gente que nos rodea, a nuestros compañeros de trabajo, porque esas creencias, esas cosas que tenemos inculcadas dentro de la cabeza no le dan lugar al Espíritu Santo. Yo fui criado así, o fui criada así, yo aprendí así, yo hice así. Y a veces Dios tiene que doblegarnos de tal manera. Porque dice la Biblia también en otro pasaje: Dios al que ama lo disciplina. ¿Qué es disciplina? Nos enseña, así se hacen las cosas. Disciplina es alguien que se levanta todos los días, se cambia, se afeita o se viste una mujer y va al trabajo y ficha. Eso es una disciplina. Pero también agrega: y azota, ahí sí viene, a todo aquel que toma por hijo. ¿Por qué a veces nos tiene que? Porque si no, no dejamos entrar al Espíritu Santo. Porque decimos: y yo voy a la iglesia desde chica, yo nací en el Evangelio. Pero en la primera de cambio
hago lo que yo quiero. ¿Y saben qué? Como leímos de el hijo pródigo, Dios nos va a hablar 1, 2, 3 veces, después nos va a dar libertad, hermano. Dios no quiere prisioneros acá adentro. Gente que le ame. Gente que le ame. Y fíjense que él ahí, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras. Sin embargo, él ahí más adelante sigue hablando y le dice, no se olvide que ahí estaba las personas más importantes, por así llamarlas, religiosas. Le dice el verso 23, les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, él se levantó ahí, cuando tomó y vieron que todos los ojos estaban sobre él, le dijo, sé que me van a decir que haga los milagros que anduve haciendo por otro lado, que lo haga acá con ustedes. Y en verdad os digo que muchas viudas en Israel, en todos los días de Elías, ahí hay que conocer un poquito de historia y de la palabra, el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, lo que está diciendo Dios, en la época del profeta Elías y de la viuda de Sarepta, había muchas viudas, pero a una fue enviado el profeta Elías. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, el capitán del ejército. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. O sea, se enojaron. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. O sea, la intención que tenían cuando él terminó de hablar, lo sacaron a empujones y lo querían tirar al precipicio. Fíjense, hermanos, esto. ¿Cómo cambiamos nosotros? Estaban maravillados. Jesús, el hijo de José, que hizo milagros, todos daban buen testimonio de él. En un momento le dijo unas palabras y explotaron en ira. Lo sacaron a empujones, lo llevaron hasta el borde, pero todavía el tiempo no era. Él tenía mucho por hacer. ¿Y qué dice ahí? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre. Más, él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Saben por qué no recibieron los milagros que recibieron en Capernaum y en tantas partes de otras ciudades y otros lugares? Por eso. Por eso. Porque cuando el Señor los confrontó, le salió el lobo feroz. Por eso el Señor a nosotros nos llama de ovejas que oyen al buen pastor. Él los confrontó. ¿Para qué? Para corregir su vida. Para que se vuelvan. Solamente hubo un hombre que hizo eso. Fue Nicodemo. Y así todo, con miedo, se le apareció al Señor Jesús de noche. ¿Saben, hermano? Que cuando nosotros tenemos lindas creencias y creemos que somos lo más y que fuimos criados así y que venimos de este linaje y que tenemos estas cosas, viene el Señor y patea todo eso. Y nos humilla hasta lo sumo. ¿Para qué? Para poder ver su grandeza. Para poder ver su poder. Por eso yo le decía que nos permite el Señor. Yo quiero que leamos ahora, no se lo di para que lo busquen, pero busque Mateo, capítulo 25. Estamos bien con el tiempo.
capítulo 25 y verso 31. Acá lo que vamos a ver nosotros es lo que yo le estaba diciendo. ¿Para qué el Señor vino? Para que nosotros, a través de que nos reconozcamos pecadores, de que nos equivocamos, dijo el Señor, como yo le dije en la palabra, que perecemos, o sea, que muchas veces fracasamos, o nos va mal, porque ignoramos las Escrituras, cómo Dios piensa. La palabra contiene los pensamientos de Dios, pero son discernidos a través del Espíritu Santo. Por eso algunos dicen, lo dijo Jesús, vendrán días que en mi nombre matarán. Lo dijo Jesús. ¿Pasa o no pasa? ¿Cuántos matan en nombre de Dios? En nombre de Dios. Resulta que ahora hay un santo para todo. Algunos los que van a robar o a matar a otros se tatúan cosas, acasan la muerte. Sí, el diablo. No tiene nada que ver con Dios. Y acá el Señor, miren lo que dijo. Verso 31, capítulo 25 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está preparada la salvación, hermano, y una vida nueva? Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Ahora, acá viene la parte importante. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a qué dice ahí? A mí lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me encubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Amén. Y esto no es palabra de cualquiera, lo dijo el mismo Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es el fin de todo este trabajo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué le dije cuando le preguntaron al Señor: ¿quién es mi prójimo? Y él nombró a un hombre que lo castigaron ahí, que lo robaron, lo maltrataron. Y a un hombre que no era religioso, pero se acercó y lo ayudó. A veces que discusiones religiosas. ¿Y quién va a ser salvo? ¿Va a ser salvo este y el otro? Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá?
Si nosotros mismos a veces no conocemos. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted tiene una reacción? A mí me ha pasado. Y le he dicho, no sé, en un momento de mi vida o en algo, en una situación reacciono mal o contesté una vez mal. Y después cuando vuelvo a decir, digo, Señor, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hablé así? Y acá el Señor les declara este misterio. Es un misterio sencillo, pero tiene connotaciones eternas, hermano. ¿Me escucha? Tiene connotaciones eternas. En otra parte, que se me va el tiempo, pero si no podría leer, la religión, si alguno se cree religioso, dice, vaya ayude a las viudas que en verdad lo son, a los huérfanos, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, ayudá, denle de comer. El Señor bendijo los alimentos y le dijo, denle ustedes de comer. Nos compara con ovejas, mire, eso es para otro tema, las ovejas y los cabritos. Se pueden criar juntos, pero son muy distintos. La oveja es más sumisa, le gusta vivir en rebaño y necesita de un pastor. La cabra es más rebelde, más pícara, no tiene lagrimal. La oveja tiene lagrimal, o sea, la cabra no tiene lagrimal, no llora, duro, es más astuta, le gusta comer los retoños, dice, o sea, lo más lindo, y dice que come tanto a veces a la planta que la lastima tanto que hasta la mata. ¿Se da cuenta el ejemplo del Señor por qué eligió ovejas y cabritos? Y a la cabra le gusta estar más en soledad. ¿Le suena eso? Cuesta el roce de a veces vivir en una familia. Cuesta el roce de vivir en comunión en una iglesia. Pero a la oveja le gusta vivir. De ahí la parábola también de que cuando se perdió una, el pastor la fue a buscar. Porque iba a morir sola. No es para vivir sola. Nosotros no somos para vivir solos, hermano. Nosotros somos una familia acá en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que leyó de Isaías? Que dijo, yo vine a predicar el año agradable del Señor. Bienvenido, hermano, todo aquel que se acerca a las cosas. Comienza una vida nueva. Comienza un año de una vida de triunfo, de bendiciones. Va a haber prueba, va a haber lucha, el diablo lo va a venir a tentar. Va a querer que usted vuelva a la antigua vida. Mire, hay tantos testimonios, hay personas que Dios los sacó de años de drogadicción y todo. Y dice, antes tenía que salir a hacer todos los delitos posibles para conseguir plata para comprar droga. Cuando empecé a acercarme a Dios, venían y me la querían regalar. Pero ahí está el Espíritu Santo, hermano. Eso no. Yo no vuelvo más. Dice el Señor que Él se agrada con los que ponen la mano en el arado y no miran para atrás. Ponen la mano en el arado. Ahora van a sembrar una nueva tierra. Van a salir nuevas frutas, nuevas plantas. Dejá lo viejo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese pasaje que leímos, que le dijo Pedro, por la fe es purificado el corazón. Pero, ¿qué dice la definición que nos da la Biblia de fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y la fe que viene por el oír de cualquier porquería, no. Por eso es que la gente a veces escucha tanta porquería y tiene fe en... Nosotros que conocemos a Cristo no podemos a veces entender cómo puede haber gente que adore una rata y que la rata le come la propia comida de sus hijos. O que adoren una vaca y no tienen para comer ellos. Nosotros acá la vaca... Tenemos problemas con la vaca, la comemos mucho ya.
Pero, ¿por qué? ¿Y saben qué es lo que dice Dios? Que nosotros le llevemos esto para que tengan luz, para que entiendan quién es Dios. Que le pregonemos el año agradable del Señor, de que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, y lo que estamos, y bienvenido a aquellos que están empezando, pero entienda esto, hermano. Entonces, ¿cuál es la misión primera del cristiano? Esto que usted termina de leer: ayudar, bendecir. No importan las condiciones que vengan las personas. A veces se ve, no, pero yo le doy y se lo va a gastar en vino, se lo va a gastar en esto. El Señor sanó a los 10 leprosos y no era una moneda que sacó del bolsillo y le dio. Lo sanó de lepra. Dice que uno le volvió a agradecer. Uno le dio las gracias. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro ejemplo? Él. Él. Pedro le dijo: pesqué toda la noche, pero si tú lo dices. Muchas veces podemos haber intentado muchas cosas y no fue mal. Pero ahora si el Espíritu Santo nos está hablando y nos dice: anda de nuevo. Dios sabe que espera que nosotros le digamos: si tú lo dices. Si tú lo diste, voy de vuelta. Por eso, hermano, en esta tarde, noche, sé que el Señor habla a través de su Espíritu Santo. Porque le voy a repetir las palabras que le dijo Pedro. Lo que yo vi que hizo en mí, sé que lo va a hacer en ustedes. Y lo que hizo en otros, también lo va a hacer en nosotros. Porque Él es Dios. Él es todopoderoso. Y Él a eso vino. Por eso pagó el precio. Entonces no nos desenfoquemos muchas veces. Queremos, a veces ponemos los ministerios, fuese cual fuese, que son importantes. Nadie está dudando. Pero lo primero es primero. ¿Me escucha? Lo primero es primero. Es bendecir, es ayudar, es predicar, es sanar. De todas las formas posibles. Y entonces el reino de Dios, hoy ha venido el reino de Dios a vosotros, dijo el Señor. Que Dios bendiga a la iglesia, hermano. Amén.